lista funcionando nuevamente. Eh, Continuando con la clase número 2, voy a terminar lo que mencioné en la, en la clase anterior, que solamente lo platiqué porque no tenía cómo escribir. Y era recordar un teorema que habían visto en cálculo uno que nos dice es que si tenemos una sucesión acá, eh, vamos a ponerle, es una sucesión acotada por arriba, de paréntesis por abajo, y es creciente, si es acotada por arriba y creciente, o si es acotada por abajo y decreciente, entonces este teorema lo que nos dice es que el límite cuando k tiende a infinito de la sucesión AK existe y es igual al supremo de AK tal que K pertenece a N, o sea, el supremo de la sucesión, o si es una sucesión acotada por abajo y decreciente, entonces el límite es igual al ínfimo de la sucesión AK tal que K pertenece a los naturales. Entonces no voy a demostrar esto porque es parte de cálculo, de algo que deberían ver en cálculo uno. Entonces, resumiendo, nosotros teníamos la, o sea, encontramos, voy a poner aquí, encontramos que para n polígonos regulares inscritos en la circunferencia de radio R, C, entonces, ¿qué encontramos? Que el área de P3 era menor o igual que el área, bueno, de hecho era menor que el área de P4, menor que el área de P5, y esto era menor que el área de Pn, y esto es menor que el área del polígono Pn más 1, y esto sigue, y esto es menor que el área de la circunferencia por construcción. Entonces recuerden que para este diagrama lo que hicimos fue, teníamos la circunferencia y entonces íbamos metiendo los n polígonos regulares de esta forma y entonces veíamos que las áreas, que el área de este triángulo era menor que el área del cuadrado y esa área del cuadrado era menor que el área del pentágono que pueden dibujar acá y que ya hicimos en la clase anterior, y esa área del pentágono era menor que el área del hexágono, etcétera. Entonces eso iba a ser menor que el área del polígono enésimo, que va a ser un polígono muy pegadito aquí, de n lados. Y ese es menor que el polígono que sigue, que tiene n más 1 lados, pero todas esas áreas van a ser menores que el área de la circunferencia. Entonces, lo que tenemos aquí es, eh, tenemos una sucesión creciente, porque el área se va haciendo cada vez más grande y está acotada por arriba por el área de la circunferencia. Entonces, por el teorema que escribimos aquí, eso significa que el límite cuando k tiende a infinito, cuando n tiende a infinito,
que aquí estamos usando el índice n en vez del índice k, pues lo mismo. Del área de Pn existe. Entonces existe, voy a quitarlo, y es igual al supremo de AK tal que K pertenece a los naturales. Y lo que nosotros encontramos es que ese supremo precisamente es el área de la circunferencia. Habría que probar que efectivamente el supremo es el área de esa circunferencia para esta sucesión. Pero bueno, eso si quieren, si lo pueden hacer, estará mejor en la tarea, pero no es necesario que lo hagan. Pero tienen que explicar esto en la tarea. Y si lo intentan hacer y tienen duda de cómo, o se atoran, le pueden preguntar a Víctor o a Arturo. ¿De acuerdo? Esto fue lo que quería hacer ver en la clase anterior. Y también encontramos que para n polígonos regulares circunscritos en C, entonces esos n polígonos regulares le llamamos Pn', entonces le voy a poner así, Pn' circunscritos en C. ¿Se acuerdan que tenía la circunferencia y entonces tenía esos polígonos que eran tales que los lados eran tangentes a la circunferencia? Entonces teníamos ese triángulo y luego teníamos el cuadrado, luego teníamos el pentágono, algo así, y luego teníamos el hexágono. Entonces lo que encontramos es que eh, el área del triángulo era mayor que el área del cuadrado y esa área del cuadrado era mayor que el área del pentágono y así sucesivamente hasta el área del polígono regular con n lados circunscrito en la circunferencia y eso es mayor que el área de un siguiente con n más un lados y todo eso es mayor que el área de la circunferencia. Entonces lo que encontramos intuitivamente es que tenemos una sucesión eh, decreciente acotada por abajo por el área de la circunferencia. Entonces, por el teorema, el límite cuando k tiende a infinito de esta sucesión existe y es igual al ínfimo de a de Pn' tal que n pertenece a los naturales. Acá como le puse, le puse acá, perdón. Entonces la sucesión es el área de Pn. Y encontramos que ese límite precisamente es igual, que de hecho aquí dije demostrarlo, pero de hecho ya está porque este límite existe y este límite tiene que ser igual a esto. Entonces si este límite existe, lo calculamos. Esa sería la prueba, claro. Lo calculamos y este límite era igual al área del círculo. Entonces, pero como esto es el supremo, entonces el supremo de esto es igual al área de la circunferencia. Y lo mismo acá. Este límite existe y vimos que era igual al área de la circunferencia. Y como este límite es igual al ínfimo, entonces el ínfimo de esta sucesión es igual al área de la circunferencia. Y entonces lo que encontramos es que el supremo del área de los n polígonos inscritos es exactamente igual al ínfimo del área de los
polígonos circunscritos y esos son iguales al área de la circunferencia que encontramos que era pi por radio al cuadrado. Eso demostramos en la clase anterior. Entonces, lo que podemos ver aquí es que cuando el ínfimo es igual al supremo de esas áreas que estamos calculando aquí, entonces el número de área va a existir. Supremo e ínfimo existen, entonces el área existe. Entonces existe para los n polígonos, para el área de los n polígonos. Entonces el área de la circunferencia existe. Sí, así está bien, existe. Y es igual a pi por radio al cuadrado, como vimos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, intuitivamente me parece bastante claro este ejemplo y aparte es bonito porque con esto uno puede dar una aproximación del valor de pi con las fórmulas que encontramos en la clase anterior. Entonces, todo este análisis es suficiente que lo pongan en su tarea para que el ejercicio esté bien. Solamente tomen en cuenta que la cuestión es que para ustedes no son todos los n polígonos regulares, solamente son los n polígonos regulares que tienen 2 a la n vértices. Entonces muy poco va a cambiar, pero hay que ponerlo de manera correcta. Muy bien. Entonces ahora sí, habiendo terminado esta discusión que iniciamos en la clase anterior y que habíamos concluido de manera platicada, eh, la tenemos ya con las sucesiones escritas y aplicando el teorema que vieron en cálculo 1 para sucesiones. Si no lo vieron, pueden revisar el Sagan. En el Sagan viene en la primera parte y la demostración es bastante simple, de hecho. Ahora, la cuestión es que para nosotros calcular áreas, para calcular el área de esta circunferencia, tenemos que pasar por un proceso un poco largo y que no es práctico. Entonces la idea es poder encontrar áreas de cualquier región plana acotada en R2 de manera que sea sencilla de calcular. De ahí la practicidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a meter un sistema de ejes, como en geometría analítica, y a las figuras que tengamos ahí, las vamos a tener que escribir como funciones. Y entonces, en base a eso, vamos a encontrar una forma de asignar o ver qué condiciones necesitamos para asignar esa medida que intuitivamente conocemos como el área de una región. Pero antes de empezar con esa discusión, vamos a, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el lenguaje que vamos a usar, dado que eh, nos dieron cálculo 2 y ustedes tomaron cálculo 1 con otra persona, pero en la mayoría de los cursos, como comenté, eh, no van más allá de la cosa que viene en el Spivak y que repito, no está mal, pero hay mucha terminología que se va a empezar a usar o que se usa de hecho en cálculo 3. Entonces se puede introducir desde ahora y la idea de hacer estas secciones que tengan un pequeño repaso de las cuestiones topológicas para que al avanzar el curso no se pierdan con la terminología. Entonces, el siguiente tema sería el 1.2 y le vamos a llamar
topología y medida de área. Entonces, por supuesto, como ya mencioné en en la clase anterior, para definir área de manera formal, lo que uno tiene que hacer es utilizar el concepto de medida. Y de hecho, la definición formal de área tiene que ver con la medida de Lebesgue. Pero eso no lo vamos a ver aquí, por supuesto. Eso lo verán en un curso de análisis o de probabilidad. Y repito, como vamos a estar hablando de topología, de conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, puntos interiores, puntos exteriores, eh, entonces para no perdernos, repito, dado que no todos vieron eso, vamos a dar una pequeña introducción aquí y más adelante, conforme vayamos usando conceptos nuevos de esos de topología, vamos a definirlo, vamos a ver, vamos a tratar de entender cuál es la idea básica, porque no vamos a ser muy formales a este punto. Esa formalidad la van a tener cuando lleven análisis matemático, teoría de la medida o un curso de topología que no es obligatorio para nadie, me parece, al momento. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es una topología. Entonces, definición 1.2.1, vamos a decir sea X un conjunto no vacío, cualquier conjunto, y sea tau una colección de subconjuntos de X. Entonces, en estricto rigor, esta tau es un subconjunto del conjunto potencia de X. ¿Se acuerdan cuando en álgebra superior veían cómo calcular el número de subconjuntos que tiene un conjunto? Pues justamente ese Px es el conjunto de los conjuntos de X y esa tau es un subconjunto de ese conjunto potencia. Entonces el par X, tau se va a llamar espacio topológico si satisface las siguientes propiedades. Entonces, número uno, se va a pedir que el vacío y el total formen parte de esta colección de subconjuntos de X, o sea, que estén en tau. Número dos, vamos a pedir que dados un conjunto finito de subconjuntos de tau, que les vamos a llamar U alfa, donde alfa pertenece a IN e IN es el conjunto de uno 2 hasta N, entonces la intersección también pertenece a tau. Y la tercera propiedad que vamos a pedir es que si tenemos unos U alfas que pertenecen a donde alfa, perdón, pertenece a un conjunto de índices en general, no necesariamente numerable, puede ser un conjunto de índices infinito. Entonces, esta lambda podría ser los naturales, podrían ser los racionales, podrían ser los enteros, que son conjuntos numerables. Y entonces ahí sí podemos numerar estos sus o etiquetarlos. Pero puede ser que este lambda sea el conjunto de números reales. Entonces, el conjunto de números reales es no numerable. Entonces, yo no podría hacer una lista como la que estoy poniendo aquí. Entonces, es muy importante entender que este conjunto de índices es general. Puede ser numerable o no numerable, infinito, por supuesto. Entonces, si tengo esa colección de conjuntos
infinita en tau, se va a pedir que la unión de todos ellos también pertenezca a tau. Ahora, ¿de dónde viene esta definición? Eso no nos vamos a ocupar aquí de ello, pero es cuando la gente, o sea, lo primero que se hizo fue desarrollar la matemática intuitivamente como fueron surgiendo las cosas y después se empezó a formalizar todo. Y entonces justamente se dieron cuenta que siempre partiendo de los números reales se podían extraer estas propiedades generales y extenderlas de manera abstracta a distintas clases de conjuntos. Entonces, vamos a tomar como la definición tal cual. Está así y luego la vamos a aplicar a nuestro conjunto para ver que cumple con todo esto. Eso es lo que vamos a hacer. Eh, y entonces los elementos de tau se van a llamar abiertos del conjunto X y a tau se le va a llamar la topología de X. Entonces, en un concepto topológico no se tiene medida, simplemente se hablan de subconjuntos, en este caso abiertos, pero no puedo medir. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, no tengo medida aquí. Es un concepto más general que los conjuntos medibles. Entonces, puedo tener conjuntos donde no necesariamente sepa yo cómo medir, pero puedo definir el concepto de punto interior, punto exterior, punto frontera, abierto, cerrado, y puedo definir continuidad en general. Entonces, en el curso de cálculo uno seguramente les mencionaron algo así al menos. Y si no, no se preocupen. Por eso lo estamos revisando acá. Entonces, una observación respecto a los índices. El conjunto lambda es un conjunto eh, de índices que puede ser finito, infinito, numerable o infinito no numerable. Entonces, si lambda, por ejemplo, es igual a in, sería un conjunto finito. Entonces, ¿qué me estaría diciendo el punto 3? Pues que yo tengo unos u alfas que pertenecen a tau, ¿cierto? Tal que alfa pertenece a lambda. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo n elementos de tau. Es decir, esto si lo quiero escribir de manera desglosada, me diría que tengo u1 que está en tau, u2 que está en tau, hasta un que está en tau, número finito. Entonces, ¿por qué puedo hacer esto? Porque tengo un número finito de cosas, entonces las puedo numerar. Y entonces lo que me dice esto es que la unión de alfa sobre lambda de u alfa tiene que estar en tau. ¿Qué significa esto? Pues en este caso es la unión de alfa que pertenece a lambda, pero lambda es el conjunto finito de uno hasta n, entonces alfa puede ser uno 2 3 4 5 hasta n. Entonces es la unión desde alfa igual a uno hasta n de u alfa, que me quedaría como u1 unión u2 unión hasta un. Entonces lo puedo escribir así. Y eso tiene que ser un subconjunto, un conjunto del conjunto de subconjuntos de X. O sea, tiene que pertenecer a esa tau. Ahora, ¿qué pasa si ese conjunto
O sea, si ya saben esto, se lo pueden saltar. ¿Qué sucede si lambda son todos los naturales, por ejemplo? Ah, pues en ese caso, este U alfa que está en tau me diría, como son naturales, este es un conjunto numerable, como probaron de cálculo uno. Y si no lo probaron, no se preocupen, quédense con ese hecho de que este es un conjunto numerable. ¿Qué significa? Que sea infinito numerable, que tengo un número infinito de elementos, pero los puedo etiquetar, los puedo contar. Entonces aquí en vez de tener, tengo U1 en tau, U2 en tau, tengo UN en tau, luego tendría UN más 1 en tau y así me sigo. Entonces un conjunto infinito. Y entonces esta unión la podría escribir como la unión desde alfa igual a 1 hasta infinito de U alfa. Y esto me quedaría como U1, unión U2, unión UN, unión UN más 1, unión UN más 2, etcétera. Y así hasta infinito. Pero los puedo numerar, los puedo poner así. Ahora, ¿qué pasa si este lambda, bueno, antes de poner eso, lo mismo sucede si lambda es igual, por ejemplo, a los enteros, o si lambda es igual a q. Entonces, porque esos son numerables, como bien aprendieron. Es decir, tienen la misma cardinalidad que los naturales, o tienen el mismo número de elementos que los números naturales. Entonces, ¿qué significa eso? Que los puedo numerar. Entonces, no importa si ese lambda está en q, yo aún puedo hacer una lista como esta de aquí. Pero la cuestión cambia cuando, por ejemplo, lambda es igual a los reales o a los irracionales. Entonces, R es infinito no numerable. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo U alfa que pertenece en tau, no puedo poner U1 en tau, U2 en tau, etcétera, porque lambda igual a R no es numerable. Es decir, no puedo contar los elementos que tengo. ¿De acuerdo? Y eso venía de la recta que nosotros tenemos, por ejemplo, el cero, el intervalo 0, 1. Entonces, ¿qué número? Si este le llamo 1, por ejemplo, ¿qué número sigue después del cero? Pues no importa cuál escoja yo, siempre en medio de esos dos va a haber otro. Y siempre va a haber otro y 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 otro. Y entre esos dos va a haber una infinidad, tantos como los números reales. Entonces, ¿qué es la propiedad de densidad de los números reales que aprendieron también en cálculo 1? Entonces no los puedo etiquetar. Entonces no puedo poner algo como esto, eso está mal. Lo tengo que dejar simplemente así. Así, tal que alfa es igual a R, o alfa pertenece a R, o lo puedo poner como U alfa, con alfa que pertenece a R, que está en tau. Y entonces la unión de alfa que pertenece a R, a lambda, de U alfa, no lo puedo poner como U1 o como la unión. Desde alfa igual a quién, a cero hasta dónde, hasta infinito de U alfa. De manera que yo ponga U0, unión U1. O sea, esto está mal. No lo puedo desglosar así, no puedo. Entonces simplemente lo tengo que dejar como la unión de alfa que pertenece a lambda de U alfa que está en tau. Solamente así.
¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso porque muchas veces se confunden con ese tipo de cosas. Entonces, si el conjunto de índices es numerable, sí puedo, como ya expliqué. Pero si es un conjunto infinito no numerable, no puedo. No puedo porque no puedo contar. Me faltan muchísimos números. ¿Cuántos números para contar? Tantos como números reales. Entonces, ustedes aprendieron también que la cardinalidad de los naturales, de los racionales, de los enteros, aunque parece que estos son más, tiene la misma que los naturales. Y eso era la cardinalidad Aleph cero. Y luego los reales, la cardinalidad es más grande que este, que sería el Aleph uno. Y este es mucho más grande que el Aleph cero. Que ya ven que seguramente les contaron o saben que hay una aritmética de números transfinitos y la hipótesis del continuo y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, lo más importante aquí es que no pueden hacer esto. Muy bien, ahora otra cuestión. Acá dice que los elementos de tau se van a llamar abiertos de X. Entonces, con esa terminología, las propiedades de espacio topológico me dirían que phi y X son abiertos. La propiedad 2 me diría que la unión finita de abiertos es abierta. Y esta de aquí me diría que la unión infinita de abiertos es abierta también. Entonces, en general, este lambda es para una colección infinita. Entonces, es otra observación más. Digo, acá puse en la explicación que podía ser, porque puede ser que sea, que tenga un conjunto que no sea infinito. Eso va a depender de qué es lo que yo tenga. Entonces puede ser que la unión, la única unión, las únicas uniones posibles que yo tenga sean entre conjuntos, entre un número finito de conjuntos. Entonces ahí pues tendría que tomar la lambda como un número, como un índice finito. Pero en general, es observación, en general, con blanco, en general, lambda es infinito no numerable. Habrá casos para los que sea finito, habrá casos para los que sea infinito numerable, pero en general se tiene que demostrar esa propiedad para una unión de conjuntos infinita no numerable. Eh, entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Ahora, por supuesto, esta definición, uno puede preguntar por qué se definen como abiertos. Bueno, también uno podría definir una cosa equivalente cambiando esto, que eso no es importante para nuestros fines, pero se podría hacer y a los conjuntos de ahí se les llamaría cerrados. Hay una definición que es equivalente con conjuntos cerrados, sea lo que eso signifique. Y entonces en topología, la topología da una forma formal de hablar sobre conjuntos, sobre qué conjuntos están cerca unos de otros. Entonces, cuando hablamos de cercanía, podemos hablar de límite, podemos hablar de continuidad, podemos hablar de vecindades y siempre sin la necesidad de tener una forma de medir. Entonces puedo tener simplemente conjuntos abstractos y con la topología voy a saber si esos conjuntos están
cerca unos de otros o no, voy a poder definir una función y voy a poder hablar de si está, de si es continua o no es continua, sin necesidad de medir. Entonces, en un espacio topológico no hay métrica, se dice. Entonces, eso. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Creo que está en la tarea también. Vamos a decir que demostrar que los números reales con la topología tau, tal que tau es la topología estándar de R, topología estándar o topología usual, es un espacio topológico. Entonces seguramente ahora que están llevando cálculo 2 seguramente vieron en álgebra superior cuando revisaron la parte de álgebra lineal, que se tienen unos axiomas para ver si un espacio es un espacio vectorial. Y entonces si uno demuestra que que un conjunto es un espacio vectorial, entonces puede aplicar todos los teoremas que ya se demostraron para espacios vectoriales. Entonces lo mismo aplica para la topología. Si yo demuestro que algo es un espacio topológico, entonces puedo aplicar toda la herramienta desarrollada para espacios topológicos en ese conjunto. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos saber qué tipo de topología es esta. Entonces vamos a ir escribiendo. Entonces vamos a poner aquí, ¿cómo lo ponemos? Necesitamos saber, necesitamos saber eh, quiénes son los abiertos en esa topología estándar. Necesitamos saber quiénes son. Entonces, ¿qué es la topología estándar? Entonces, siempre que tengamos que demostrar algo así, necesitamos que nos digan quién es la topología. Entonces, la topología define quiénes son los abiertos del espacio que estoy considerando, cómo son los abiertos. Y en base a eso, entonces uno ya puede ver si el conjunto en cuestión es un espacio topológico o no lo es. La topología estándar es la que aprendieron toda su vida y que usaron en cálculo uno también. Es la de toda la vida. ¿Cuál es esa? Bueno, un subconjunto de los reales es abierto en tau. Ya no voy a decir, ya no voy a escribir qué es la topología estándar porque ya la tenemos aquí. Entonces, un subconjunto de R es abierto en tau si para todo X en A, para todo elemento de ese conjunto, existe un épsilon que pertenece a los reales positivos, es decir, voy a ponerlo aquí en azul, es decir, que existe un épsilon en los reales, tal que épsilon es mayor que cero. Tal que la bola abierta de radio épsilon centrada en ese punto está totalmente contenida en A. Ahora, ¿quién es la bola abierta? Son los intervalos abiertos que usaron en cálculo 1. Entonces, B epsilon de X es una notación, la bola abierta de radio epsilon centrada en el punto X. Entonces, esa bola abierta
es el intervalo x menos epsilon, coma x más epsilon. eh, que pueden escribir como el conjunto de puntos y en R tales que la distancia de x a y es menor que epsilon. Entonces vamos a ver un dibujito por acá. Por si no vieron eso, no importa, para eso estamos haciendo este repaso. Entonces yo tengo mi recta de números reales, que es mi conjunto, ese es mi conjunto X. Y tengo un subconjunto de R, vamos a decir que tenemos, o sea, puede ser cualquiera, puede ser, por ejemplo, este de menos infinito a ese punto A, o de A infinito, o puedo tener un montón de cosas así, y ese sigue siendo un subconjunto de R formado por tres conjuntos abiertos, por ejemplo, o puede ser un conjunto cerrado, unión con un conjunto semiabierto, semicerrado, etcétera. Entonces, por cuestiones de entender el tema, el concepto, vamos a escoger un intervalo simple. Vamos a decir que el subconjunto A es este intervalo que estoy pintando aquí, un intervalo abierto, así, sin más. Entonces, ¿qué me dice la definición? Ese conjunto va a ser un abierto en tau, ese subconjunto de R va a ser un abierto en tau si para todo x en A, entonces voy a tomar una x en A. Entonces, esto que voy a decir tiene que cumplirse para todo elemento de este conjunto, que serían todos estos números reales quitando los extremos. Entonces, si para todo x en A existe un epsilon positivo tal que la bola de radio epsilon centrada en x está totalmente contenida en A. Entonces, ¿qué es la bola? Pues es ese intervalo de radio epsilon. Entonces, digamos, este sería epsilon y este puntito de aquí sería x más epsilon, digamos, tomando el origen por acá si quieren. Este sería x, todo este x más epsilon, y este de aquí sería x menos epsilon. Entonces, como ven, esta cosa de aquí en azul es la bola de radio epsilon centrada en x, que es el conjunto abierto x menos epsilon, x más epsilon. La definición me dice que para todo x, tal que la distancia, esa distancia ustedes la aprendieron en cálculo 1, que es el valor absoluto de y menos x sea menor que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es ese y? Pues sería un y en esta bola. Entonces, la distancia de x a y, que es este pedacito, tiene que caer dentro de este intervalo, es lo que me dice esa definición. Y eso pasa para todo y aquí. Entonces, para todo y aquí, tengo esto de acá. Entonces, esa es la bola de radio epsilon centrada en x. Y eso tiene que cumplir, para que este A sea abierto, tiene que cumplirse en todos los puntos. Entonces, ¿dónde podría haber problemas? Pues en los extremos. Por ejemplo, en un X que estuviera muy pegadito al extremo del intervalo, pero por la propiedad de densidad de los números reales, porque este A es un subconjunto de R, por la propiedad de densidad de los números reales, yo siempre puedo encontrar la forma de construir una bolita que quede totalmente contenida en el conjunto A. No importa qué tan cerca esté este X del extremo, siempre voy a poder encontrar un número entre ellos dos, tal que la bola con ese radio esté totalmente contenida aquí. Entonces, este es el abierto de toda la vida, el abierto que conocen de los números reales, un conjunto, un intervalo abierto. Entonces, esta topología estándar es la que conocen de los cursos de cálculo, de álgebra, de todo lo que vieron en la preparatoria, en la secundaria. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con este?
le llamo B. Entonces X es los reales, B es un subconjunto de R. Y entonces, ¿qué tendría que ver para que esto fuera abierto? Ah, pues que para todo punto aquí yo puedo encontrar un epsilon tal que la bola centrada en ese punto esté totalmente contenida en B. Entonces, para todos estos puntos no falla, pero el punto que está aquí pertenece al conjunto B. Entonces tengo que ver qué pasa con él. Entonces no importa lo que yo haga, no importa qué tan pequeña sea la epsilon, esa bola siempre se va a salir del conjunto. No está contenida en B. Entonces este no es abierto, según esta definición formal que estamos poniendo aquí. Esa es la topología estándar. Ahora, si notaron, yo dije aquí que esta bola, esta distancia, estamos definiendo esta bola en términos de una distancia. Entonces, esto hace que, como tenemos la distancia de x a y definida la bola, o sea, como tenemos los abiertos definidos en términos de la bola de radio epsilon en x, eso significa que están definidos en términos de la distancia euclidiana, que es el valor absoluto de y menos x, ¿cierto? Entonces esto era, pues les pintaban la recta y entonces decían, escogemos el origen por aquí, entonces tengo un punto x acá, tengo un punto y acá. ¿Cómo defino la distancia entre ellos? Pues digo que es lo que vale de aquí hasta acá, que es y el resto lo que vale de aquí hasta acá, que es x. Entonces me queda esta distancia que es y menos x. Entonces, eso hace que R sea un espacio métrico. Por el espacio métrico vamos a estar trabajando con, o sea, los reales son espacios métricos y de hecho análisis estudia los espacios métricos en general. Ahora eso hace que, y eso significa que la topología estándar proviene de una métrica. Entonces, lo que uno hace regularmente es, o lo que uno tiene es, tiene un espacio métrico y ese espacio métrico induce automáticamente un espacio topológico. Sin embargo, hay espacios topológicos que no provienen, porque uno podría decir, ah, bueno, si tengo un espacio métrico y eso induce un espacio topológico, entonces todos los espacios topológicos van a tener una forma de medir, pero no, hay espacios topológicos que no provienen de un espacio métrico, que no provienen de un espacio métrico. Vamos a ver un ejemplo de uno de estos. Entonces, digamos, todo esto es como observación. Lo importante es, o sea, estoy explicando algo que ustedes ya saben, pero en el lenguaje de los espacios topológicos. Entonces, el R o el R2 o el R3 que usaron en geometría analítica
usando la distancia euclidiana, porque también hay que mencionar que hay distintas formas de medir en un espacio, eso lo van a ver en cálculo 3 también. Entonces, para Rn, esta sería la distancia usual, pero puedo definir otras distancias que cumplan ciertas propiedades para llamarse distancia. Y entonces tendría mi espacio de números reales con otra métrica. Y esa métrica va a inducir una topología similar a la que tenemos. Solamente que en vez de ser, por ejemplo, en R2, serían, los abiertos serían bolas en R2. Pues si cambio la forma de medir, los abiertos van a ser, no sé, rombos, por ejemplo, u otras cosas, un cuadrado, por ejemplo. Pero uno siempre usa la métrica euclidiana para medir. Entonces, hay espacios que no provienen de un espacio métrico. Entonces son más abstractos y son más comunes de lo que ustedes creen. Digo, si no han estudiado estas cosas, quizás sí, porque hay varios que van más adelantados. No me dejarán mentir que es más común de lo que parece. Entonces, solamente para complementar, voy a poner por acá lo que es un espacio métrico. Entonces, en pocas palabras, un espacio o una métrica, vamos a decir mejor, para no meter tantas cosas. Una métrica es una función de que va de x cruz x a los números reales, tal que cumple que la distancia de x a y es mayor o igual que cero para todo x y y en x, y la distancia de x a y es igual a cero si solo si x es igual a y. Número 2, que la distancia de x a y es la misma que la distancia de y a x. Y número 3, que cumple la desigualdad del triángulo. Es decir, que la distancia de x a z es igual a la distancia de x a y más la distancia de y a z. Entonces, en particular, los reales, la función distancia que ustedes definen es el valor absoluto, ¿cierto? Entonces, esta primera propiedad me diría que el valor absoluto, que son propiedades que demostraron en cálculo 1, es mayor o igual que cero, y es igual a cero si solo si x es igual a y. Eso lo demostraron. Y que también que y menos x es lo mismo que x menos y. Y la desigualdad del triángulo para valor absoluto, que z menos x es lo mismo que, perdón, lo mismo, no, desigualdad del triángulo es menor o igual. Entonces esto es menor o igual que valor absoluto de z menos y más valor absoluto de y menos x. Entonces, los reales forman una métrica y esa métrica induce un espacio o induce una topología. ¿Cuál topología? Esta, donde los abiertos son los intervalos abiertos precisamente. Y esa topología se conoce como la topología estándar por razones que se entenderán después de lo que he explicado, porque es la que hemos usado toda la vida. Entonces, en conclusión, siempre que les pongan un ejercicio como este, aún no acabamos, vamos paso a paso, pero redondeando lo que hemos explicado en este ejemplo. Siempre que les den una topología, les tienen que decir quiénes son los abiertos en esa topología, porque si la topología cambia, los abiertos van a ser diferentes. Entonces, yo tengo esta topología usual para R, pero bien podría decir que los abiertos fueran, no sé, los intervalos de menos infinito a A, por ejemplo. Entonces, en esta topología, las cosas se van a ver distintas que en la topología estándar. Entonces, un punto interior va a ser distinto a un punto interior en la otra topología. O puedo dar una topología donde los conjuntos sean, los abiertos sean esto.
que en la topología estándar no serían abiertos, sería un conjunto semiabierto, semicerrado y cosas aún más extrañas. Entonces, los abiertos que yo tenga están relacionados totalmente con la topología que yo esté estudiando. Entonces, en este caso particular de la topología estándar, esa topología está inducida por la forma de medir. Entonces, yo mido así y esto me genera los abiertos, que son esos intervalos que llamamos abiertos justamente, que aprendimos de esa forma. Entonces, estamos formalizando eso. Ahora, lo que vamos a hacer, o sea, demostrar esto de hecho, esta demostración que vamos a dar aquí, se puede usar para demostrar el enunciado más general que dice eh, que un espacio métrico es un espacio topológico, es lo que diría en general. Es la misma demostración, solamente hay que cambiar la notación, pues. Pero bueno, lo escribo aquí. Un espacio métrico es un espacio topológico, pero no al revés. Entonces, la ida es cierta, pero el regreso no. O es cierto bajo ciertas condiciones que se le piden a esto. Pero bueno, son cosas de topología. No solamente lo escribo para que lo tengan en mente por si llevan análisis o algo, necesitan demostrar eso en algún momento, pues es la misma demostración que vamos a dar acá. Y claro, también hay condiciones para saber si una topología viene inducida por una métrica, porque a veces van a decir, bueno, tienes los reales, tienes esta topología. Cuando les dicen tienes esta topología, les dicen quiénes son los abiertos y a veces no es tan simple darse cuenta si dados esos abiertos provienen de una métrica. Entonces, hay formas de verlo. Entonces, si uno ve que esa topología proviene de una métrica, puede hacer muchas más cosas. Pero eso lo estudiarán en análisis matemático. Entonces, vamos a hacer la demostración de esto. No, de hecho, casi acabamos 2 minutos. Nada, vamos a dejarlo para el siguiente, para la clase 3 para empezar la clase 3. Entonces, ¿qué hice? Creo que borré algo. No, está bien. Bueno, entonces, en la clase 3 continuamos con este ejercicio.